Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy, martes 14 de septiembre, fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. La Iglesia celebra hoy la veneración a las reliquias de la cruz de Cristo allá en Jerusalén. Después de ser recuperada de mano de los persas por el emperador Heraclio, la tradición cuenta que el emperador, vestido con las insignias de la realeza, quiso llevar en exaltación la cruz hasta su primitivo lugar en el Calvario, pero su peso se fue haciendo más y más insoportable. Zacarías, obispo de Jerusalén, le hizo ver que para llevar a cuestas la Santa Cruz debería despojarse de sus vestidos reales e imitar la pobreza y humildad de Jesús. Y como todos los días, la Iglesia nos invita a reflexionar la palabra de Dios. La liturgia católica nos propone hoy el Evangelio según San Juan. Estamos en el capítulo 3, versículos del 13 al 17. Nos dice la santa palabra de Dios. Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Uno de los versículos tal vez más famosos de la Santa Biblia. Dios tanto amó al mundo que envió a su Hijo único, no para condenar al mundo, sino para salvarlo. Capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Hoy decíamos, la Iglesia celebra, es la fiesta de la exaltación de la Santísima Cruz. La tradición en la Iglesia Católica, que es una de las fuentes de la revelación también, es muy importante para la vida, la enseñanza, la pedagogía divina en la Iglesia Católica, y nos recuerda la historia y la tradición. Según nos cuenta, en el siglo IV, la emperatriz Helena, Santa Helena, y su hijo Constantino, el emperador Constantino, allá en el siglo IV, Helena había encontrado las reliquias de la cruz de Cristo. Eso ella lo trasladó a Jerusalén. Allá en el año 335, ella junto a su hijo edificaron la Basílica del Santo Sepulcro. En el 3 de mayo, que se celebraba antes del Concilio Vaticano II, la invención, que quiere decir el encuentro, la fecha que la historia nos cuenta, ella encontró las reliquias de la Santísima Cruz en el cual Jesús fue crucificado. Ese 3 de mayo se celebraba en la iglesia el día que ella la encontró, la invención de la Santísima Cruz. Pero había dos fiestas. ¿Qué sucedió? ¿Qué nos cuenta la historia? En el año 614, los persas invadieron Jerusalén y llevaron esa cruz que era venerada por los cristianos católicos. En el año 614 y en el año 628, aproximadamente 14 años después, Heraclio recupera esa cruz que los persas tenían ahí en el lugar donde estaba el jefe, el rey de ellos, esa cruz, y él recupera, el emperador Heraclio, lo que decíamos al inicio. Él ingresa a Jerusalén, a su lugar original donde estuvo, un 14 de septiembre, y como decíamos, él con sus vestiduras reales quiso entrar con la cruz a cuestas de Jesús a la ciudad, y el peso se le hizo insoportable. Entonces el obispo Zacarías le dice que de esa manera es imposible llevar la cruz de Cristo. La corona hay que quitarse de la cabeza. Por eso es que la actitud para adorar a Dios, el postrarse, el agachar la cabeza,
hace que la corona se te caiga. Por eso uno tiene que humillarse para adorar a Dios. Y Él tuvo que humillarse, tuvo que hacerse humilde como aquel que murió en la cruz para poder ser digno de cargar con la cruz. Y el 14 de septiembre del año 628, Él lleva a Jerusalén a su lugar original, la cruz, mostrando que es todo un rey, pero se despoja de sus atuendos reales para exaltar a la cruz más que a Él mismo. En eso consiste la exaltación de la cruz, que por sobre todas las cosas es Cristo quien debe ser alabado y adorado en toda la iglesia. Entonces, esa es un poquitito una reseña de lo que es la historia de la exaltación de la Santísima Cruz. Decía que antes del Concilio Vaticano II, antes de la reforma litúrgica, se celebraban dos fiestas dedicadas a la cruz. La invención o el día que encontró Helena, la emperatriz Helena, Santa Helena, la cruz, que era el 3 de mayo, el día de la invención de la cruz. Esto, luego de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, ellos van a quitar esta fiesta, porque en esas fechas ya coincidía con la Pascua, y por una cuestión litúrgica, pedagógica o mistagógica tal vez, quitan esa festividad y la dejan solamente para el 14 de septiembre. A excepción de México, que el episcopado mexicano pidió a la Santa Sede, como estaba muy arraigado en la cultura mexicana por los albañiles, los constructores, celebrar el 3 de mayo, la invención de la Santísima Cruz. Pidieron permiso a la Santa Sede y ellos tienen autorización de festejarlo, de celebrarlo el 3 de mayo. Pero el resto de la iglesia, en todos los otros países, lo celebramos el 14 de septiembre, la exaltación a la Santísima Cruz. El Evangelio de hoy nos habla justamente de la cruz. Jesús habla al sabio, al maestro Nicodemo, que le hace una visita sorpresiva, una visita muy discreta a Jesús, Nicodemo, y Jesús, tratando de explicarle que para entrar al reino de los cielos uno tiene que nacer de nuevo. En eso, en el versículo 13, Jesús da a conocer el misterio de Dios, para que él lo entienda, para que él lo sepa, para que le quede claro. Y dice en el versículo 13: nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y del mismo modo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. ¿Qué fue lo que sucedió con Moisés? ¿Por qué pone este paralelismo el evangelista Juan y también Jesús en este diálogo con Nicodemo? En el capítulo 21 del libro de los Números, versículos 4 en adelante, nos narra lo que sucedió con Israel y Moisés en aquella ocasión. Dice la palabra de Dios: el pueblo se impacientó por el camino y empezó a protestar contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos habéis subido de Egipto para morir en este desierto? No tenemos ni pan ni agua y estamos hastiados de ese manjar miserable. Envió entonces Yahvé contra el pueblo serpientes abrasadoras y mordían a la gente. Murieron muchos israelitas. El pueblo fue a decir a Moisés: hemos pecado por haber hablado contra Yahvé y contra ti. Intercede ante Yahvé para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés intercedió por el pueblo. Dijo Yahvé a Moisés: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un mástil. Todo el que haya sido mordido y la mire vivirá. Moisés fabricó una serpiente de bronce y la puso en un mástil, y cuando una serpiente mordía a un hombre, si éste miraba a la serpiente de bronce, quedaba con vida. Sucede que el pueblo de Israel empezó a impacientarse por el camino a la tierra prometida. Dios los estaba alimentando con el maná, que después de terminar el viaje, van a decir los israelitas: Dios nos alimentó con pan del cielo. ¡Qué manjar!
Qué lindo cómo Dios nos mantuvo por el desierto. Es que cuando vos estás en el campo de batalla no aprecias todo. Ya cuando llegas a la meta recién te das cuenta de todo lo que estuviste pasando. Acá ellos dicen, estábamos hastiados de este pan miserable. Así se refieren ellos, porque no entienden todavía el valor de ese pan, que era lo que les mantenía con vida, y empiezan a quejarse contra Dios y contra Moisés. Moisés acude a Dios. Dios se enoja y le envía serpientes abrasadoras, venenosas. Mordían a los israelitas y ellos morían. Luego el pueblo se acerca a pedir la intercesión de Moisés. Hemos pecado contra Dios y contra ti. Por favor, intercede por nosotros. Dios le da la orden a Moisés que fabrique una serpiente, que haga una escultura de una serpiente, una figura de una serpiente. La misma serpiente que le causaba la muerte a ellos, esa misma serpiente ponla sobre un mástil. Todo aquel que lo vea, ese vivirá. El que vea la serpiente que está en lo alto, ese vivirá. Va a tener vida, va a salvar su vida. Es el primer precedente bíblico que tenemos sobre las procesiones para ir a ver una imagen que tanto nos critican. Se encaminaron, iban en procesión para ver una imagen y apenas la veían esa imagen y quedaban sanos. Es que Dios en su pedagogía se vale de elementos para sanar al hombre. Y en este caso fue a través de una imagen. Simplemente mirando esa imagen ellos quedaban sanos. Esa es la pedagogía de Dios. Usa elementos de la naturaleza para salvar al hombre, para que ellos puedan vivir. Lo mismo dice en el Evangelio de hoy. Todo, así como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea elevado en lo alto, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Así como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre va a ser elevado. Va a ser elevado en esa bendita cruz. ¿Para qué? Para que todo aquel que vea a un Jesús crucificado y crea que Jesús dio su vida por él, tenga vida eterna. Y tenga vida, lo que decía al final del libro de Números que acabábamos de leer, ese vivirá. Lo mismo vuelve a repetir Jesús, ese va a tener vida. Pero no solamente como aquellos tiempos que vieron la serpiente, vivieron y luego tuvieron que morir. Pero ahora con Jesús, el que crea en él va a tener vida, pero vida eterna. Ese ya no va a morir. Ya la muerte no va a tener poder sobre él. ¿Por qué? Porque Jesús, utilizando este signo que Dios estableció en su inmenso amor para con nosotros, porque sabe que somos seres carnales, sensoriales, que tenemos sentidos y que tal vez con nuestra precariedad en entender la revelación divina, la pedagogía de Dios, necesitamos de estos signos. La cruz es un signo que nos lleva a una realidad mucho mayor. Por eso el signo de la cruz para nosotros es la victoria de Cristo sobre la muerte, y con esa victoria obtiene para nosotros vida eterna. Con la cruz de Cristo también vencemos a la muerte. Hoy en la parte final hagamos esta oración que está en el diario de Santa Faustina, 1265. Oramos hoy con Santa Faustina. Oh Jesús, tendido sobre la cruz, te ruego, concédeme la gracia de cumplir fielmente tu santísima voluntad, la santísima voluntad de tu Padre, y cuando esta voluntad me parezca pesada y difícil de cumplir, te ruego que tus heridas fluyan sobre mi fuerza y fortaleza, y mis labios repitan: hágase tu voluntad, Señor. No olvides que la palabra de Dios siga ardiendo en tu corazón. Fuerza, que Dios te bendice.